Bueno, buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Espero que estén recontentísimos porque hoy es el día del Señor. Hace frío, pero el día del Señor nos recuerda un sol, una gloria venidera, que estas cosas van a pasar. Algún día estaremos en el gran día del Señor. Vamos entonces, mis hermanos, a ir a la palabra de Dios. Estamos en nuestro texto del día de hoy. Y nuestro texto es Juan capítulo 16, capítulo 6, perdón, los versículos 16 al 21. Cada vez que nos acercamos, o, sé que para ustedes también, cuando ven la predicación del Evangelio de Juan, ¿qué cosa aprenderemos de Juan que glorifica al Señor Jesús y de alguna manera hace que crezcamos en nuestra fe en Él? Y es una emoción, pues, eh, esta gracia de poder predicar el Evangelio. Bien, tengo un título sui generis y es Una gloria del Hijo de Dios para los días malos de los discípulos. ¿Qué tal ese título? Una gloria del Hijo de Dios para los días malos de los discípulos. Bien, la fe que tiene y considera que Jesús es el Hijo de Dios y que le ve de tal manera y le da su respectivo lugar en el corazón, en la mente y las acciones también. Es la fe del discípulo, es la fe del regenerado, la que pone a Cristo en un lugar especial, en una condición especial, que nos invita al Evangelio. Una fe en la cual evidentemente debemos todos ir creciendo. Nuestra vida es ir creciendo en ello. Y sobre la base de la fe verdadera en Jesús, la que hemos denominado cada vez que predicamos el Evangelio de Juan como la cumbre donde nos paramos a considerar, ¿cierto? La gloria de Hijo de Dios. Estos versículos nos proporcionan un panorama que nos invita a ver más de esa gloria del unigénito. Y nuestro pasaje se encuentra en la mitad de una narración que se trata de la alimentación de los 5.000. Hermano Manuel lo trató hace 8 días. Una obra que solo Dios puede realizar, pudo haber realizado. En donde Cristo muestra su poder de Dios a la gente, pero no solo a la gente, en especial a los discípulos, al hacerlos participantes o colaboradores de Él, donde la colaboración, entre comillas, si se podría llamar así, ya que Dios no necesita llave de mano, es darle 5 panes y 2 peces que consiguieron. Como el hermano trató el domingo pasado, fue una lección para los discípulos que con lo poco que son ellos, los discípulos, con lo poco que son sus capacidades, con Cristo presente, con su una gran obra y bendición por quienes se pueden lograr enormes y gigantescas cosas. En especial, si lo meditamos mejor, a través de la historia ha sido la extensión de la iglesia. La firmeza en la fe, el dar testimonio y proseguir una vida piadosa. Y todo esto ha sido dado porque Cristo es Dios, porque en Él está el poder completo de la deidad. Los grandes hombres de Dios lo han sido por Dios, no por ellos, porque de Dios ha sido el poder. De ellos podemos afirmar sin temor, solo que tenían pequeñas cosas, pequeñas, aún ellas dadas por el don de Dios, pero creyeron que Jesús es más que sus propias percepciones. Crecieron en esa fe,
avanzaron en ese conocimiento del Hijo de Dios y como resultado vivieron como vivieron. Así sintieron y así obraron. Y nosotros los admiramos por eso. Volviendo a nuestro pasaje, como decía, esta porción se encuentra en la mitad de esta narrativa, la narrativa de la alimentación de los 5.000. El Señor supo que la multitud la cual alimentó le quería hacer rey sobre ellos. Pero ese título en concepto humano no tiene nada que ver con Jesús, el Hijo de Dios, es decir, Dios. Pues la fe que hace de Jesús solo un rey humano no le está haciendo Dios. De esa fe Jesús no tiene nada que ver con ella y más bien le vio como peligrosa. Vio peligrosa esa fe de verle a él como un rey humano. E hizo que los discípulos subieran a una barca mientras él se fue a orar al monte. ¿Y por qué la multitud que le vio solo, uno se pregunta, no le tomó estando solo? Y la respuesta es porque se fue a orar. Y eso nos enseña que la multitud puede acompañar a Jesús más al comedor que al oratorio. Ese tipo de fe hizo que el Señor se fuera de allí. En este punto comienza la predicación del día de hoy. Una predicación, creería yo, bajo la perspectiva que nos da el estar parados en la cumbre de una fe singular, especial en Jesucristo. Nuestro título tema, como les decía, de la predicación es una gloria del Hijo de Dios para los días malos de los discípulos. Porque vamos a tener días malos, ¿no? Muchos días malos. Tal vez la vida sea así. Y para la meditación de este tema lo he dividido en los siguientes puntos. En primer lugar, la fe y vida de los discípulos cuando no están con Jesús. La fe y vida de los discípulos cuando están en Jesús, versículos 16 al 18. Como segundo punto vamos a mirar la gloria del Hijo de Dios por la fe de los discípulos. Hace algo por la fe de ellos, versículo 19. Y como tercer y último punto, una recepción de Jesús como el Hijo de Dios más gozosa para los discípulos, versículos 20 y 21. La fe y vida de los discípulos cuando no están con Jesús, según vemos los versículos 16 y 18. Versículos dicen lo siguiente: al anochecer, noten muy bien la escena, está de noche, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia el Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que sopló. Cristo, el Señor, considera que algunos no deben contentarse con solo milagros de pan. Eso lo yo veo aquí en este texto. Es soberano y todo lo sabe. Sabe lo que les iba a pasar a los discípulos al iniciar el día. Incluso mucho antes que la multitud estuviera reunida y comiera el pan que multiplicó, sabía lo que les iba a pasar a los discípulos ese día, porque es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Ahí está. Les manda de noche en el mar solo, sin él, bajo un peligro inminente que él conoce y sabe. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Si es Dios y sabiendo que los discípulos iban a pasar esa situación. Porque es necesario para la fe de los discípulos en relación a su persona.
El autor de Hebreos nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, es decir, es quien establece la fe, obra para la fe y perfecciona la fe. Es un guía a la verdadera fe. ¿Cuál fe? La verdadera, la de Dios, la que cree en Él, que es el Hijo de Dios, según el propósito del Evangelio de Juan. Es por eso que puso a los discípulos en semejante situación apropiada para la fe o el aumento de la fe de ellos, para que le vieran como el Dios encarnado. Y si lo miramos ya no del lado desde la cumbre, bien considerando a Jesús como el Hijo de Dios, sino considerando desde la perspectiva de los discípulos, podríamos pensar que los puso para probarlos, para asustarlos, para alejarlos del camino de su discipulado. Porque después de esa experiencia, yo creo que muchos, mejor me voy a pie para la casa. Me voy a Capernaum a pie. Gracias. Pero no fue así. Lo hizo para que la fe y vida de los discípulos no se contentaran con solo milagros de pan, sino que siendo el autor de esa fe, el perfeccionador, el ayudador, los puso en situaciones en donde no estaba él, porque la fe viene por el oír, ¿cierto? El oír por la palabra de Dios. Y otra parte dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No están viendo a Jesús, no está ahí. Ahí está, no está. Entonces, los puso en esa situación donde él no estaba, en donde, o mejor dicho, donde ellos pensaban que él no iba a estar con ellos. Pero no era verdad, él estaba ahí todo el tiempo. La noche oscura, el mar agitado, la ausencia de Jesús, todo ello proveía un escenario difícil para los discípulos, pero necesario para la fe de ellos. Cierto, era difícil para ellos. Y era glorioso para el Hijo de Dios. Redundaría en ello. Lo que debemos pensar los discípulos al respecto de nuestra fe en Jesús es que no es nuestra. Si Jesús es el autor y consumador de la fe, no es nuestra fe. Entonces, Él nos hace pasar soberanamente por donde Él quiere con el propósito para su gloria, no para nuestro beneficio egoísta y entendimiento humano. Eso no les gusta a los discípulos oír que Jesús hace eso. Pues si los discípulos en el momento en que se iban a subir a la barca tuvieran todo el panorama de la soberanía del Hijo de Dios en cuanto a la fe y lo que según Cristo necesitaban ellos, de seguro no se subirían o hubieran subido a esa barca. Pero eso indicaría que son de la fe del creer de la multitud y no de los discípulos. Algo que les condenaría más que morir bajo las aguas turbulentas y oscuras de ese mar. Y claro, mientras que vivieron la situación, eso era terrible. No se dice que no, pero bajo el Señor era mejor que ellos estuvieran ahí que en las hogueras calientes, en tierra firmes, con la multitud comiendo su pan y su pez. Vayamos con los discípulos sin el conocimiento que tenemos y notaremos la fe y vida de ellos en esa situación. Todo parecía bien en la barca. Antes ellos habían pescado de noche.
Pero esa noche podrían preguntarse los discípulos del por qué los envió Jesús de noche en la barca a Capernaum. ¿Por qué no los envió de mañana que era mejor? ¿Por qué no los dejó descansar después de un día agitado? Y cuando el mar se comenzó a levantar y sentir el poderoso viento, pensarían que estaban en esa situación por ser discípulos de ese hombre y en sus corazones, creería yo, anhelaban estar con la multitud, ser como ellos, estar en la orilla. Y noten el énfasis de Juan. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Adicional, se levantaba el mar a causa de un gran viento. Y Juan resalta eso, pues él mismo estaba en esa barca, se sentían desolados y solos de parte del Señor Jesús y abandonados en el problema. Así se sentían ellos. Ese día fue de extremo, si podemos notar, de un gozo y admiración por el milagro de la multiplicación y por el otro lado de una desolación terrible. Todo eso en un mismo día, desde la cumbre de la gloria hasta el abismo, desde una alegría por la compañía de Jesús en la multiplicación hasta la soledad del mismo Jesús. Todo en un mismo día. ¿Cómo pueden ir de extremo a extremo en un mismo día en relación a Jesús? Y la respuesta se encuentra en que es por Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Sin embargo, por razones de gloria, de cosas que Él únicamente sabe, nos hace pasar por tiempos difíciles. Y noten, no les hace pasar tiempos difíciles a la multitud, no. Les hace pasar tiempos difíciles a los suyos. Y de seguro vendrán tiempos finales difíciles a la multitud en su momento y no tienen la fe cuyo autor es Jesús. Vendrán esos tiempos para ellos. Pero según el concepto de los discípulos, habrá tiempo en la vida del discípulo que sentirá oscuridad, dejación, temor, soledad de parte del Señor y ciertamente vendrán. Quiero ser claridad, ciertamente vendrán esos tiempos. Algunos se hacen discípulos de Cristo para escapar de esas situaciones. Creen en Jesús que le bendecirá y le ayudará para esas situaciones, pero se olvida que es según Él, según Jesús, no según nosotros, según el propósito de Él, no el nuestro, y aunque nos puede ayudar, como veremos, no necesariamente lo hace como queremos o pensamos. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. Jesús es soberano. Él trabaja en esos momentos para nuestra fe, no para nuestros gustos. Y basta saber que Él tiene el derecho, por prerrogativa divina, de ponernos a todos en esa barca, en esas condiciones. Tiene el derecho de hacerlo, porque Él es el autor, consumador de la fe, y adicional es el Hijo de Dios, es Dios. ¿Qué pensamos ahora de Jesús? ¿Qué pensamos nosotros ahora de quién es Jesús? Cuando nos pone en un día malo. Y ciertamente decimos que se haga su voluntad, pues es el Hijo de Dios. ¿Por qué el discípulo rechaza naturalmente la soberanía de Cristo? La respuesta es
por desconocimiento, desconocimiento de lo que hace en y por nosotros. Queremos un Cristo que nos complazca, que nos alivie de lo que no queremos, que nos quite ese barco, esa noche, ese mar turbulento, que nos libre de ese mar. Queremos un Cristo que nos complazca. Pero hasta ese momento, hasta ese tiempo que narra entre el versículo 16 y 18, ellos no fueron ayudados. No lo fueron. Ellos, para ellos era necesario, según Cristo, que viviesen eso. Era necesario, según el conocimiento de un Cristo glorioso, que eso les pasara. Del versículo 16 al 18. El día difícil es necesario para nosotros según Cristo. La situación angustiosa es beneficiosa y aunque suene extraño, el sentirnos solos sin el Señor, atrapados en alguna condición y sin salida, redundará para bien nuestro por Él. Y ciertamente si solo fuesen estos versículos, no más, pues diría que la vida del discípulo es miserable. ¿Por qué? Porque tiene el derecho de pasarnos por los tiempos y días difíciles. Él tiene el derecho. Es Dios. Pero algo está ocurriendo en todo esto. Esa labor del Señor Jesús por los suyos es su trabajo. Es algo que Dios hace, guste o no nos guste, porque lo hace para su gloria. Es verdad que les dejó a la vista, los dejó a la vista de ellos solos, es decir, ellos pensaban que Jesús no estaba allí, pero era solo a la vista de ellos. Es verdad, permitió la zozobra que vivían y de la que sentían sus corazones. Con todo, está haciendo una labor que debe conocerse. ¿Y cuál es? Y noten lo que está haciendo el Señor. Está en el monte orando. Está en el monte orando. Y todos saben que el monte está por encima del nivel del mar. Todos saben eso. Y que desde el monte se ve el qué? El mar. Entonces Jesús, donde fue a orar, donde el Señor fue a orar, tiene como panorámica todo el mar de la Galilea. El Señor oraba al Padre Celestial mientras miraba a sus discípulos en la barca. Intercedía por ellos. Es verdad, los discípulos se sentían terriblemente en la situación descrita. Se sentían solos y abandonados, pero el Señor intercedía por ellos. Oraba por ellos. ¿Cuál era la intercesión que hacía al Padre? Pensemos, como les decía, que Jesús es el autor y consumador de la fe. La verdadera fe, según el propósito de Juan, es que se crea que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo se tenga vida en su nombre. Todo lo que les pasaba a los discípulos, toda esa situación angustiosa, era debido a su intercesión. Pongan mucha atención, era por su intercesión para vida de los discípulos. La barca agitada era respuesta a la intercesión para vida de los discípulos. El mal día es gracias a que el Señor intercedió para ese mal día por sus discípulos. Y esto es algo grandioso de Cristo.
Esa desolación terrible sentida era respuesta para vida y consolación para ellos desolados. Eso fue respuesta a su intercesión. El mar se agitó. Claro, no fue por obra del diablo, como algunos dicen, no. Eso fue porque Dios envió ese viento. No hay nada que se mueva sin la orden de Dios. Y lo hizo. Levantó el mar porque Cristo se lo pidió que lo hiciera para sus discípulos. Aquí el diablo no está en oposición porque no está en la categoría de Cristo, aunque esté encarnado. Él agitó el mar. Su intercesión lo hizo. Su intercesión nos hizo poner en problemas. Y gloria a Dios, porque Él tiene propósitos mejores que nosotros. Para vida de ellos, para fe en ellos, lo hizo. Toda esa terrible escena vivida por los discípulos y toda esa labor de Jesús, el Señor tenía como fin fe, confianza, credibilidad, descanso en Jesús, pues es el Hijo de Dios, que no solamente es soberano y tiene la prerrogativa divina de hacernos pasar por donde quiere o donde considere. Bueno, este Hijo de Dios, el Señor, mientras mira a los suyos e intercede con poder y gracia por sus vidas y su fe, nos ama en el proceso de hacerlo. En el proceso nos va amando. Y qué triste es darse cuenta, como Juan, que mientras sentían que estaban en el peor día de sus vidas, en el día que sintieron que Jesús, el Señor, los dejó solos, Él intercedía por amor a ellos. Y que por ese amor les puso donde estaban. ¿Quién iba a pensar que el mal día es gracias al amor de Cristo por nosotros? Les puso no para muerte, sino para vida, para que no solamente le conocieran como Hijo de Dios, sino del amor de un ser, que es Jesús, extremadamente glorioso y majestuoso por ellos, que conociéndonos mejor que nosotros mismos, o que conociendo Cristo mejor a los discípulos que ellos mismos se conocían a sí mismos, en sabiduría y gracia infinita les hacía pasar por esos momentos que para ellos eran terribles, porque era la única forma de ayudarles verdaderamente con su fe, una fe que debería dar respuesta en considerarle a Él. Y ese es, mis hermanos, la gloria de Cristo. Los días difíciles son soberanos de Cristo para nosotros. Eso los discípulos los están entendiendo hasta allí. Ahora vamos con nuestro segundo punto. La gloria del Hijo de Dios por la fe de los discípulos. Tenemos el versículo 19. Dice así el versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Nuestro problema, el de nosotros los discípulos, es que nos creemos los protagonistas de nuestra vida y no vemos realmente que el protagonista de nuestra propia vida es Dios y su Santo Hijo. Leemos que la Odisea no había pasado, el problema no había pasado. Cuando se vieron envueltos en la peligrosísima situación, intentaron por todos los medios llegar a la costa cercana. Hoy tal vez llegar más rápido. Pero el viento y el mar los alejaba de la playa donde estaba la multitud y según ellos el Señor Jesús.
los alejaba. Así que trataron de llegar a la otra orilla hacia Capernaum y habían remado muchísimo tratando de escapar. Juan nos dice que remaron más o menos 25 a 30 estadios que equivalen aproximadamente a 5 kilómetros. Usted camina 5 kilómetros y estás cansado, porque 5 kilómetros es más o menos una gran distancia. Nos damos cuenta que en verdad les tomó tiempo y esfuerzo y que la angustia era en verdad grande. El problema duró bastante tiempo porque andar remando para 5 kilómetros. Y nosotros sabemos quién nos puso en esas condiciones, ¿no? Ya sabemos quién. Lo importante es que todo esto es un escenario en donde va a aparecer la gloria de Cristo Jesús para los discípulos. Los de la playa no eran dignos de mirarlo de esa forma estando allí en la playa. Yo digo, los de la playa son los que solamente le ven como un rey que les puede alimentar sus necesidades físicas. Y su fe es solamente para eso. Y solo los que están en las otras condiciones, es decir, las de los discípulos en la barca, porque vemos dos tipos de personas, unos en la playa y otros en una barca pasándolo mal. Unos pasándolo bien, los otros pasándolo mal. En esas terribles condiciones, esas condiciones establecidas por Cristo, les dignifica, les está dignificando. El día malo es la forma en que Dios nos dignifica. El Señor nos dignifica. Porque los está preparando para que le contemplen de una forma especial. Estando los discípulos en el culmen de su angustia terrible, de su soledad, de su dejación. Según ellos, de Jesús y de Dios. Los discípulos, dice Juan, vieron a Jesús. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y dice, tuvieron miedo. ¿Qué significa eso? Que le vieron de una forma admirable, maravillosa, como nunca antes vista. Algo increíble. Algunos dicen, claro, le vieron caminando sobre el mar, eso es algo maravilloso y admirable. Y cierto, es verdad, pero le vieron hacerlo en ciertas características que lo hacen aún más admirable y maravilloso. Me explico. Que camine sobre el mar le hace ver como un ser indescriptible. Pero hay que preguntarse si esa visión de Jesús que camina sobre el mar le hace ver como hijo de Dios. Porque recordemos que el propósito del Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hay que preguntarse eso. Y yo digo que no. Pues en otros evangelios creían que no era por eso hijo de Dios, sino que era un fantasma. Y yo digo que la fe que le hace ver como hijo de Dios son las cosas que está el evangelio diciendo de Jesús. Más los eventos que le acompañan, incluidos este, es decir, lo que ha venido Juan hablando de Señor Jesús, más estos eventos, el que camine sobre el mar. Hay que estar en la barca para entender que mirando a Jesús, venir caminando hacia la barca en esas condiciones terribles es hijo de Dios. Y otra cosa es mirarlo como se acerca a la barca caminando, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Mirándolo desde la orilla de la playa. O como nosotros, solo leyendo o desde sus asientos en este local. ¿Cierto? Hasta el momento, una cosa hemos referido a la labor de Cristo en sus discípulos para hacerlo.
La primera fue interceder por ellos para esa fe verdadera, incluyendo ponerlos en ese peligro por soberanía. La segunda es esta, noten lo siguiente, los discípulos por 5 kilómetros han remado y remado, mientras que hubo un tiempo que Jesús comenzó a caminar hacia ellos, es decir, Jesús caminó 5 kilómetros para encontrarse con los discípulos. Lo hizo de noche, bajo la oscuridad. Sus pies caminaron. Ellos sentían los terribles ondas del mar que él mismo, en su intercesión, para hacerles crecer en la fe, hizo que tuvieran. Él mismo caminó por ellos, por esas ondas, y el viento le empujaba también a él, pero él iba tras ellos. Sin embargo, solo fue hasta el estadio 25 o 30 que los alcanza. No antes, no después. Cuando consideró el tiempo que ellos debían pasar ese día malo, tuvo que pasar 25 estados, un largo tiempo. Y lo que hace de Jesús especial no solo es que camina por el mar oscuro y turbulento, lo que lo hace maravilloso es que está con los discípulos en ellos y tras ellos, como guardándolos. Y cuando se aparecen los discípulos, como decía, no solo le están viendo en la maravilla de caminar sobre el mar, le ven como el Hijo de Dios, que no solo preparó todo ese escenario de su alrededor externo, sino que también preparó el escenario de sus corazones para que creyeran en el que es el Hijo de Dios. Como leímos al leer, les dije, subrayen, les dice, no temas, yo soy. ¿Y quién es yo soy? Dios. Yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3. Ante todo este panorama que nos presenta el Evangelio, podemos concluir que los discípulos en tiempos difíciles, aunque ellos crean estar solos, crean estar abandonados de Dios, como sin salida y sin escapatoria, en las cadenas de la muerte o en las férreas condiciones que le impiden tener esperanza o gozarse, pueden mirar en medio de esa tormenta oscura y pensar que es su fin, que hasta allí llegó su fe o su adoración. Pero el Evangelio le recuerda que la fe en Jesús no está en la playa, que no solo se le puede aprender y admirarse de Jesús en el Señor en los milagros maravillosos o en la contemplación pacífica de un obrar en tiempos favorables, en los que muchos creen ser el escenario de crecer en la fe. No, se aprende más de Jesús el Señor, se le admira como Él es en esos tiempos en verdad tan difíciles y no tan prometedores. Tal vez queremos escapar usando la fe en Jesús de situaciones que Él mismo nos ha puesto para nuestro crecimiento. Tal vez somos miedosos o timoratos ante cosas necesarias para nuestra fe. Solo remamos un estadio y ya estamos abandonando la fe en Jesús. Sin embargo, si somos creyentes, no podremos escapar de la barca. No tendremos salida ante la noche o fuerza para huir del turbión. Todo porque Jesús está trabajando en nuestras vidas, pero llegará a nuestra barca. Llegará. Nuestra fe redundará en crecimiento,
le sentiremos y consideraremos como el Hijo de Dios que es, que nos ama, que su amor consistió en pasarnos por esas cosas que no nos gustan, pues no se trata de nosotros, se trata de Él, de que nuestro feliz estado es estar con Él. Los discípulos pasaron muchas cosas fuertes y difíciles, eso leemos. ¿No sería esa su última barca? ¿No sería su última noche? ¿No? ¿O su última tormenta no sería? Vendrían peores, épocas de persecución y de muerte por causa del Señor, épocas de necesidad y de hambre, épocas de menosprecio o de soledad, como le pasó al santo apóstol Pablo, donde le decía a Timoteo que todos le habían abandonado, y en la cárcel. Es como si las escrituras nos dijeran que todos pasamos por ese mar, en esa noche y barca. Las veces que Cristo lo considere necesario pasaremos para su gloria en nosotros. Pero desmayamos o no temamos. Todavía Cristo trabaja en gracia, poder, mediación y misericordia en cada uno de los creyentes. Su fe no es suya, es de Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. No le pertenece a usted, le pertenece a Él y Él hace lo que quiera con los suyos. ¿Y para qué lo hace el Señor? ¿Por qué hace todas estas cosas? Para que le veamos como es en la verdad del poder del Hijo de Dios. Una fe que es más alta que la fe de los alimentados, de los 5.000, que solo llena estómagos, pero esta fe llena los corazones. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia la hace Jesús, solo el Señor, para su gloria y honor, para nosotros, para los que están pasando días malos. Entendamos que los días malos son necesarios pasar, para que podamos decir con David, en su proceso difícil, en su temporada crítica, él dijo, me probará y saldré como oro, hablando de su fe y amor para con el Señor. Nuestro tercer y último punto, una recepción de Jesús como el Hijo de Dios más gozosa para los discípulos. No es que no tuvieran fe en Jesús o que no estuvieran gozosos, pero hay una fe más gozosa que la de estar en el escenario de ver alimentar a 5.000 personas, que estar allí en ese escenario de la barca. Versículo 20-21 dice así, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Notemos, queridos hermanos, la diferencia como es considerado Jesús por sus discípulos en medio de todo lo vivido, en medio de todo lo que han visto ellos. Y creo yo que juntando todo lo vivido en ese día hasta ese momento, algo en verdad sin igual, ahora es tenido Jesús
muy elevadamente por los discípulos antes que antes de la barca, tan diferente como fue durante la multiplicación de los panes para los 5.000, como les decía. El no temas de Jesús para los discípulos esa noche no fue como las demás veces. Esa presencia de Jesús para los discípulos no era como las otras veces que comúnmente estaba con ellos, caminaba con ellos, andaba con ellos. 3 años anduvo con ellos, pero esa presencia no fue tan valorada como cuando estaba. Lo consideraron como algo en verdad único y maravilloso. Y se lamentaban de no haberla tenido antes de la misma forma. No se daban de cuenta de lo maravilloso que es Jesús, el Hijo de Dios. Como hasta ese momento del significado de ser su discípulo, hasta ese momento. De su obra, hasta ese momento. De sus palabras, hasta ese momento. De su amor y gracia, hasta ese momento. Nos damos cuenta de ello al leer. Entonces ellos lo recibieron con gusto. Le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Con gusto, como si fuera necesario para sus almas, con alegría y gozo. Más, digo yo, que el pan y el pez que sus estómagos proporcionaban. Recibir a Jesús con gozo, con gusto, con alegría, con más fe, con más confianza, es algo que solo Jesús, en su calidad de Hijo de Dios, puede hacer en los discípulos. Todo esto es una enseñanza para nosotros los discípulos de la persona del Hijo de Dios. Y quiero decir, mis hermanos, que Jesús trabaja e intercede por nosotros para nuestra fe. Es el autor y consumador de la fe de cada uno de los creyentes, de los discípulos. Esta vida es una vivencia simbólica de lo que vivieron los discípulos esa noche. La vida es así, problemas sobre problemas, tormenta tras tormentas, oscuridad tras oscuridad, viento tras viento, y nosotros tratando de remar. Esa es nuestra fe. Tratando de llegar a tierra donde Jesús nos dijo que deberíamos ir. Si nuestra fe fuera de nosotros por nosotros, de seguro muere dicha fe en las condiciones de esta vida. Hemos visto algunos que iban a la iglesia con nosotros, que ahora están nuevamente en el mundo, aún peor que antes. Ellos se acercaron a Jesús, les dio pan, ese beneficio logró tenerle como especie de rey temporal, pero la vida es simbólicamente andar en esas condiciones que el pasaje nos demuestra. Ese tipo de fe, no en Jesús, sino en lo que da, en lo que hace, nunca pasará en las condiciones que nos toca vivir. Nunca pasará, nunca nos acompañará. Se disipa fácilmente. Creer que Jesús es soberano porque lo es, que es hijo de Dios porque lo es, no es de nosotros mismos ese creer. Es una fe del autor y consumador de ella, que trabaja en los corazones de los suyos. A Él es la gloria de nuestra fe. Él trabaja en pro de nuestra fe, obra para nuestra fe, para que sea nuestra, es por Él. Si no hemos sucumbido ante los embates de la vida, es por Él. Es gracias a Él, porque es Hijo de Dios, es Dios. Él ha obrado en nosotros y por eso, a pesar de las tormentas y oscuridad, aquí estamos creyendo, procurando seguir creyendo, aprendiendo más,
glorificándole más. Ese es nuestro sentido. No hemos sido anegados gracias a Él. No hemos perdido la fe porque es de Él. No ha sido por nosotros. Le hemos visto en tormentas, en oscuridades, en torrenciales vientos, porque ha venido a nuestro encuentro. No es por nosotros, es por Él. Él ha venido a nuestro rescate. Nosotros no vamos a rescatarlo a Él. Inclusive en temas de fe es así. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta que lleguemos a Él, hasta que pasemos esta vida y estemos ante Él. Lo seguirá haciendo. Él sigue intercediendo y obrando para nuestros días malos. En y para nuestros días malos. Porque lo importante para el Señor, como les decía, es que estemos felices y contentos y llenos nuestros estómagos en este mundo. No, nuestra fe, nuestros corazones, nuestra alma. Somos frágiles, Él es fuerte, somos vulnerables, Él es el escudo y refugio. Solo somos hombres, Él es Dios. Por ello, por lo que es y hace por nosotros, es un gusto recibirle. En verdad, una alegría recibir en lo que es tenerle en la vida, tenerle en nuestra pobre existencia, es lo que nos hace como ángeles o simple a nosotros hombres, polvos de la tierra que somos. Querido hermano y oyente, después de considerar y la gracia hacerte entender estos pasajes, puedes comprender los sucesos de su vida presente y lo que es Cristo para esa vida que vives. Puedes considerar lo siguiente y decir, ya que estoy en esta tormenta, en esta barca, en esta oscuridad, solo Él es mi ayuda. Solo Cristo es mi amparo. Siendo el Hijo de Dios, Él vendrá y me salvará. Él vendrá y me rescatará de las situaciones que yo soy presa y conducido a la muerte. Él vendrá y trabajará en mi fe. De Él es su cruz para mi salvación. De mis pecados, Él es salvación. Él hace, yo soy el beneficiado. No es mi fe, es su fe que perfecciona en mí en este mar agitado. Cada día te recibo con gusto, Señor, de mi alma, mi Señor y Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la obra de tu Hijo en nuestros corazones. Gracias por perfeccionar nuestra fe, en la manera en que lo haces, en cómo lo haces. Allí conocemos que tú eres el Hijo de Dios y tenemos vida. Gracias por nuestros días difíciles. Gracias porque en ellos encontramos la obra de Cristo para nosotros. Queremos tener una fe mejor. Nuestro anhelo es ser creyentes mejores, que confían mejor. Y Cristo lo hace. Oramos para que en tu gracia y misericordia podamos mirar hacia la cumbre de los montes y pensar que allí está Cristo mirando, guiando, ayudando, pastoreando a su pueblo para que lleguemos al reino celestial. No se trata de vivir bien en este mundo y perder nuestra alma. Se trata de, a pesar de las dificultades, nos conduces al reino de los cielos, a algo mejor, más preciado, más valioso, que llena más que comer pan y ser alimentado de peces.
que es ser alimentado de Jesús, ser lo único trascendente en nuestra vida. Gracias, Señor, por la obra que haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.